Muchas gracias alcalde, muchas gracias concejal, enhorabuena José Antonio por tu obra y es un placer estar aquí y que nos abráis vuestras puertas. Efectivamente la microscopía ha servido para mucho y la microscopía y el desarrollo científico han ido absolutamente paralelos. Un avance en la microscopía siempre ha supuesto un avance en el conocimiento. Un avance en el conocimiento ha supuesto, en el conocimiento físico, ha supuesto un nuevo avance en el microscopio y nuevos avances en la ciencia. Pero permitidme que os lleve un poco más lejos del siglo XXI, porque esta ecuación que este señor desarrolló fue clave para el desarrollo de los instrumentos a partir de entonces. Es decir, encontrar una ecuación en la que se relaciona el poder de resolución, que es una capacidad, el poder de resolución es la capacidad que tiene un sistema óptico, nuestro ojo, una lupa, un microscopio, para ver puntos separados como diferentes, en vez de juntos, diferentes. Y el límite de resolución es la magnitud, es la menor distancia que debe haber entre dos puntos para que sean vistos como dos puntos diferentes por un sistema óptico. Esta relación del límite de resolución con la longitud de onda de la radiación que ilumina el objeto y este producto de aquí, n por el seno de alfa, fue muy importante, porque n es el índice de refracción del medio que hay entre el objeto y el objetivo, entre el preparado que pretendes ver y el objetivo, la lente que lo va a ver, y el seno de alfa es este ángulo. Esto representa un objetivo cualquiera, en el que el seno de alfa es lo que se llama el ángulo de semiapertura. Bien, pues a esto, eso es lo que se llamó, a este producto, se le llamó la apertura numérica. La apertura numérica inició, esta ecuación inició una carrera por mejorar la apertura numérica, es decir, hacerla más grande, la apertura numérica. Cuanto más grande sea el denominador, más pequeño será el límite de resolución, que es de lo que se trata. Cuanto más pequeña sea la longitud de onda de la radiación, menor será el límite de resolución. De modo que la carrera fue mejorar la lente para que la apertura numérica fuera mayor y utilizar radiaciones que tuviesen una longitud de onda cada vez más pequeña. Lo primero, lo de la apertura numérica, se consiguió mediante la construcción de objetivos cada vez más precisos. A lo largo de los años 60, 70, 80, 90 se desarrollaron objetivos que eran impresionantes, eran objetivos que siempre han sido la parte más importante del microscopio, pero en los años 80 un objetivo podía valer $1000, algo muy importante para lo que vale un microscopio. Era la parte más costosa y más importante. Muy bien. El otro asunto que había que cuidar era la longitud de onda. Y aquí tenemos por qué. La longitud de onda, la luz blanca, la luz visible, la que se ha utilizado inicialmente para ver en los microscopios, bien reflejada del sol o bien a través de una lámpara incandescente, es una luz, una mezcla de radiaciones, de todas las radiaciones, de todos los colores del arco iris, que va de 380 a 780 nanómetros. Mientras que la luz ultravioleta es tiene bastante menor longitud de onda y son 100 nanómetros. Luego se han utilizado los láser, porque el láser, si bien las longitudes de onda son iguales o parecidas a las del espectro visible, tiene la ventaja de que son haces monocromáticos y coherentes, es decir, muy controlables en su radiación y en su longitud de onda. Cuando un láser tiene 600 nanómetros de longitud de onda, es que tiene 600 nanómetros, no es ni arriba ni abajo. Muy bien. Por tanto, el avance en la lambda y el avance en la construcción de los objetivos es lo que hizo evolucionar el asunto. Para que tengan una referencia, a los que se han olvidado, un metro tiene 1000 milímetros, un milímetro tiene 1000 micras y una micra tiene 1000 nanómetros. Por tanto, un milímetro tiene 1.000.000 de nanómetros. ¿De acuerdo? Bueno, pues con estas premisas tenemos aquí una serie de estructuras y de objetos y cómo se las puede ver.
Se las puede ver con el ojo y se puede llegar hasta los 0,2 milímetros. Es decir, si cogemos 1 milímetro y lo partimos en 4 partes, aproximadamente, una de esas 4 partes es discernible por el ojo en condiciones normales. Si va al oculista, mejor. Y podemos llegar hasta aquí y podemos ver pues, esos objetos que ven ahí, desde el huevo de gallina hasta un huevo de un sapo, ¿no? Hasta aquí. Y el microscopio óptico se solapa en esta parte con la vista y llega hasta las 0,2 micras. He puesto exactamente el 0,2 porque es muy fácil de recordar. 0,2 milímetros, 0,2 micras para el microscopio óptico, 0,2 nanómetros para el microscopio electrónico. En ambos casos hay solapamientos entre uno y otro, lo que significa que un mismo objeto con los mismos aumentos puede ser visto por 2 instrumentos completamente diferentes, dando una imagen completamente diferente. Y eso ocurre entre el microscopio óptico y electrónico, y es algo parecido a lo que tienen aquí representado en este coche los píxeles de hoy día. Muchos píxeles hacen una imagen muy nítida, es decir, una longitud de onda muy baja hace una imagen muy nítida, menos píxeles la hace más borrosa y tal. De manera que un objeto visto en esta zona, una célula, por ejemplo, era vista con bastante poca perfección por el microscopio óptico. Sin embargo, a esos mismos aumentos, el microscopio electrónico puede tener una resolución infinitamente mayor. Esto ha sido lo que ha hecho avanzar la microscopía a lo largo del siglo XX principalmente. Bien, la microscopía de fluorescencia es un gran invento. La microscopía de fluorescencia trataba de buscar una longitud de onda menor de la radiación ultravioleta y trataba de aprovechar la fluorescencia natural que muchas moléculas tienen en los seres vivos y también usar moléculas marcadas con fluorocromos con determinadas longitudes de onda, que se excitaban con determinadas longitudes de onda para este objeto. Y para ello, el confocal, el microscopio de fluorescencia confocal, solucionó un problema que era muy habitual en los microscopios de fluorescencia, y es que había muy poca definición, había mucho ruido de fondo. Uno veía una célula fluorescente y decía, qué bonita, que veo fluorescente nada más que una de cada 10, por ejemplo. Y esto era importante, pero lo que veías era muy impreciso y muy irregular. La microscopía confocal, con esta serie de adelantos, seleccionó los rayos que partían, que florecían en la muestra, seleccionaba los que quería ver y eliminaba el ruido de fondo. Básicamente, ese es uno de los avances de la microscopía confocal. Poder ver con más nítido porque es capaz de eliminar todas aquellas fluorescencias que no están en lo que se llama el plano focal, a través de artilugios óptico-mecánicos. Luego, además, dentro de la microscopía confocal se han desarrollado, ya a lo largo de este siglo, se han desarrollado avances concretos. Concretamente hay un avance que se llama el microscopio multifotón, que es confocal multifotón. No es nada especial, es un microscopio grande, un microscopio de envergadura, que tiene como fuente de iluminación distintos tipos de láseres y que tiene una estación de trabajo importante y tiene esa cualidad que mejora. Dice, las ondas, cuando sobre ellas incide de forma simultánea 2 o más fotones, un suceso que solo tiene lugar en el plano focal. Es decir, permite mejorar la nitidez de los objetos que se ven con este procedimiento. Es un adelanto técnico, es un adelanto de los cacharros, de los que fabrican las máquinas. Esto que ven aquí, por ejemplo, es un embrión, son 2 embriones de pez cebra. El pez cebra es este pececito que se usa mucho en los acuarios, que tiene unas rayitas horizontales, que es muy bonito y muy agradecido. Bueno, pues este organismo ha sido a los vertebrados lo que la mosca del vinagre ha sido a los invertebrados. A través de los estudios en el pez cebra se han descubierto lo que no se pueden ustedes imaginar de cosas. Bien, pues esto, a través de ese microscopio confocal multifotón, se puede ver esto que ven aquí. Esto es un embrión de muy pocas horas,
en muy pocas horas, es una de las grandes ventajas de este pececito, que en pocas horas se produce el desarrollo del individuo, y vean cómo en 10 horas, desde la hora 10 a la hora 24, se observa la formación del embrión con una combinación de fluorescencia y de luz transmitida para ver el embrión y además los puntos verdes que son los núcleos de las células que están formando el embrión, y vean cómo se va formando el embrión. Esto va a ser la cabeza, esto es la cadena de somitas de la columna vertebral, y aquí estará la cola, y esto es el vitelo del huevo que va a alimentar la larva durante todo el tiempo. Es decir, que permite una visión muy buena. Esto es un instrumento que permite hacer... Ahí estoy contigo, señor alcalde. Hasta luego. Es un instrumento que permite hacer muchas fotos durante un tiempo. Ya está enchufado, digamos, 10 horas, 14 horas, haciendo una foto cada 5 minutos, y al final la película muestra un proceso continuo. Muy bien, esto es otra imagen muy espectacular para que se hagan cuenta de lo que significa esto. Cuando el microscopio ve una sección de tejido vegetal o animal, un trozo de hígado, hay que cortarlo muy fino. Y solamente ve un plano. Hay que cortar, imagínense, 10 micras y teñirlo y tal. Bueno, pues el microscopio óptico con el multifotón es capaz de ver en profundidad hasta 500 micras. Es decir, un corte de 500 micras lo puede ver con cierta nitidez. Cada uno de los elementos coloreados es una célula, los puede ver con cierta nitidez en los distintos niveles, y hacer una reconstrucción. Lo que hace es tomando plano a plano y luego hace reconstrucciones para verlo completo. Bueno, y además le puede asignar falso color para decir, bueno, pues las azules son las que están en los primeros 100 nanómetros, en los primeros 100 micras, los verdes están del 100 al 300 y estos están en el orden de 500, los naranjas. Es decir, es un adelanto que permite ver lo que nunca se ha podido ver en estas cosas. Bueno, y fíjense, esto es un corte de músculo de corazón, y esto es un corte visto con microscopía normal, con microscopía de polarización, que hay un póster por ahí dedicado a ello. En fin, se ve bien, se ve el bandeo claro y oscuro, pero aquí podemos ver más cosas. Podemos ver las bandas y podemos utilizar además, digamos, moléculas para detectar las moléculas que a su vez existen en cada una de esas bandas, y por tanto se puede investigar mucho mejor la cantidad de proteínas que hay ordenadas a lo largo del sarcómero de una fibra muscular. Esto es una imagen también donde las células producen unas bolitas, como ven aquí. Esto es un dibujo que representa cómo de la célula brotan unas bolitas que tienen nada más que 100 nanómetros. Eso no se puede ver a microscopía electrónica, y a microscopía óptica no se puede ver, y a microscopía electrónica dice poco. Pero sin embargo, a microscopía confocal uno puede ver cómo la célula, con su núcleo azul, está llena de esas vesículas, y puede investigar ese asunto con el tiempo. Muy bien, bueno, pues la microscopía de fluorescencia se ha perfeccionado en muchos sentidos, y este es otro de los aparatos que ha perfeccionado la microscopía de fluorescencia, que es lo que se llama el microscopio de superresolución. A veces cuando se van desarrollando instrumentos, se acaban las palabras, multital, ultratal. Bueno, pues este le han llamado de superresolución. Y esto fue un trabajo de uno de estos tres investigadores que consiguieron el premio Nobel por el desarrollo del microscopio de superresolución en el año 2014. Esto es realmente muy moderno. Y como ven, es un microscopio importante, un microscopio grande, un microscopio de fluorescencia, un microscopio que sobre todo tiene un montón de trucos tecnológicos para seleccionar imágenes y para recomponer el producto de lo que ve por plano, por casi molécula a molécula. Fíjense, si uno mira con microscopio esta célula con un microscopio de fluorescencia normal, un microscopio que está marcado con una molécula para ver los microtúbulos, una de las estructuras que hay en la célula. Bueno, pues uno lo que ve son puntos brillantes.
Bueno, pues con este procedimiento que tiene el superresolución, que es lo que se llama el STORM, que es una reconstrucción, microscopía óptica estocástica de reconstrucción, hay 1000 términos de estos para entender lo que hace, pueden ver cómo esto puede dar lugar a esto que hay aquí. Es decir, esto que hay aquí es una reconstrucción de esto, y aquello es un detalle de eso. De esa forma estamos viendo estructuras mucho más pequeñas que están muy por debajo del poder de resolución del microscopio óptico. Estamos viendo estructuras de 20 nanómetros que están muy lejos del límite de resolución del microscopio óptico. Pero las podemos ver por este cacharro que tiene esas cualidades. Fíjense lo que hace. Esto es una película donde pueden ver lo que se ve realmente. Lo que se ve realmente es una célula soltando muchos fogonazos. Este aparato lo que hace es reunir miles de eventos fluorescentes a lo largo del tiempo y reconstruirlo y sacar esa imagen de ahí, que es una imagen virtual, es una imagen reconstruida a partir de esto. Pero esa imagen se obtiene de esto. De manera que esto es un avance interesantísimo, y son muy pocos los microscopios de super resolución que hay. En Málaga creo que hay uno que está en Bionam, y no sé si la universidad compró algún otro, creo que todavía no ha comprado. Es un aparato francamente interesante, muy interesante. Bien, la microscopía electrónica. La microscopía electrónica pues llegó cuando hubo alguien que demostró que los electrones podían ser una forma de iluminación de un objeto. Y ese alguien fue este señor de Broglie, que en el año 1924 hizo una tesis doctoral sobre el comportamiento de los electrones, y demostró, pues eso, que el electrón en movimiento tiene un comportamiento ondulatorio. Y luego hizo otro asunto, y Ruska y colaboradores construyeron la primera máquina para ver con este fundamento. Los microscopios electrónicos utilizan una columna. Vean este de aquí, que es un microscopio electrónico de transmisión. Este es uno de barrido, que tiene la columna más pequeña. Utilizan una columna por donde viaja el chorro de electrones. En ambos casos, el chorro de electrones se produce en un cátodo, en un filamento al que se le mete un voltaje muy importante. Puede ser, en el microscopio electrónico de transmisión, entre 100.000 y 1.000.000 de voltios. Naturalmente, para controlar el chorro de electrones que fluyen de ese filamento y hacerlo viajar entre cátodo y ánodo, es preciso unos sistemas electromagnéticos que permitan que el haz vaya enfocado y que no se desvíe ni se pierda. Y esto se consigue con lentes electromagnéticas. En el caso de transmisión hay 1, 2, 3, 4 lentes electromagnéticas que conducen y controlan el rayo. En el caso de transmisión, el espécimen está en medio de la columna, ahí se mete lo que queremos ver y se proyecta sobre una pantalla fluorescente que finalmente puede captar en una cámara fotográfica. Y ahí lo que obtenemos es como una imagen radiográfica a nivel ultraestructural, a nivel de resolución que estábamos viendo en la microscopía electrónica. Es decir, que la imagen de la microscopía electrónica no es en color, sino que es en blanco y negro, porque es simplemente una imagen radiográfica. Es una imagen en blanco y negro que mide densidades frente a menos densidades. Ahora vamos a ver. En el caso del microscopio scanning, que se llama el de barrido, es un microscopio igual que este, tiene la columna más corta y luego el objeto no es atravesado por el chorro de electrones, sino que el chorro de electrones rebota sobre el objeto y es recogido en una pantalla de televisión que es la que forma la imagen. Y para que eso sea posible, en la mayor parte de los materiales hay que someter el material a un recubrimiento metálico sumamente fino, con una capa monoatómica de algún elemento, algún metal. Se hace con una... ¿Esto qué significa? Pues la batería puede ser. No. Ya vuelve. Es de allí. Ahora, lo que se hace es, para que un tejido vegetal o animal refleje los electrones, es preciso recubrirlo de un metal muy fino, digamos,
un pulverizado sobre esa estructura. De manera que así es como construye esto. Bueno, esto que tiene aquí es un microscopio electrónico de transmisión, un modelo moderno, que puede tener hasta 2,20 metros y es un aparato de una envergadura extraordinaria. El de Barrido suele ser más pequeño. Muy bien, pero durante años, desde los años 50, 60, que empezó la microscopía electrónica a ser importante, lo que se ha hecho, lo que se hizo en principio fue mapear, descubrir, analizar, caracterizar las células que habíamos visto al microscopio óptico y que eran tan sosas. Tenían un núcleo y tenían muchas cosas oscuras, más largas, más redondas, pero no sabíamos mucho más. Y fíjense lo que el microscopio electrónico descubrió de aquello que ven allí. El núcleo de la célula ya se ve que es otra cosa muy importante y esto es el citoplasma, se descubrió pues un laberinto membranoso dentro del citoplasma de la célula y ahí nos entretuvimos durante 50 años casi. Esta época coincidió con el desarrollo de la biología molecular de los ácidos nucleicos, con el desarrollo del código genético, todo esto ocurrieron en épocas parecidas. Digamos, aquellos lo hacían en el tubo de ensayo y estos lo hacían cuidando el material con precisión para que la foto finalmente fuese buena y no tuviese artefactos. Se dice que un material entre que se coge, imagínense un trozo de hígado que queremos examinar en el microscopio electrónico, desde que se toma la muestra hasta que se obtiene la foto, hay del orden de 50 pasos intermedios, con lo cual las posibilidades de cometer errores son muchas y las posibilidades de que esto no resulte tan bonito son extraordinarias. Muy bien, y durante estos años, pues el microscopio de Barrido descubrió todas las superficies de todo lo observable, como podían ser granos de polen. Esto que ven aquí son los granos de polen de las alergias, esos son eritrocitos, estos son células blancas de la sangre, esto es la cabeza de un insecto muy pequeño, donde se podía ver con detalle lo que tenía, estos son espermatozoides, esto es un pelo, esto es un estoma de la superficie de una hoja que está plagada de bacterias por encima. En fin, durante esos años se describieron todo ese tipo de estructura que componían la naturaleza. Y digamos que el puzzle se iba componiendo, muy poco a poco, se iba componiendo gracias a los avances de los instrumentos. Muy bien, después de eso los microscopios electrónicos han evolucionado hacia máquinas analíticas y caracterizadoras de materiales de todo tipo. Bueno, pues hay mucha complicación de rayos X, de espectrometría, etcétera, que permiten caracterizar todo tipo de sólidos cerámicos. Digamos que el microscopio electrónico ya ha trascendido a la biología y la química, la física se ocupa de esto, y el microscopio de Barrido lo mismo, ha evolucionado en muchos sentidos, pero sobre todo, más que hacerse muy importantes para descubrir imágenes, lo que han hecho ha sido adquirir naturaleza analítica principalmente. Muy bien, bueno, ya hay algunos detalles como esto que les muestro aquí. El Cryo-TEM es el microscopio electrónico, pero tratando el material por congelación. Bueno, pues esto es un experimento muy interesante, porque estos son unas nanopartículas que pretenden, que van llenas de fármaco y pretenden, hay que saber, esto es una manera de llevar el fármaco a las células enfermas, principalmente está pensado para cáncer. Ya saben que el problema del cáncer es que el tratamiento, los químicos, la quimioterapia que mata a las células cancerosas, también mata a las células normales y a las células buenas. Entonces, la carrera absoluta y el empeño de medio mundo es conseguir terapias para que solo afecten a las células cancerosas y no a las vecinas. Bueno, pues esto es una manera de ensayar cómo llevar a las células un medicamento envuelto en una partícula que es una nanopartícula. Estos son 200 nanómetros. Una nanopartícula que además en este caso va recubierta de una capa de proteína, y esa capa de proteína, vista aquí por esta tecnología específicamente, es decisiva para ver cómo es el comportamiento de esa nanopartícula cargada de fármaco desde que se inyecta hasta que llega a su destino. Por tanto, este estudio se convierte en muy interesante.
Esto que ven aquí es una cosa muy sencilla, es un cultivo de Bacillus subtilis, una bacteria muy común, que forma lo que se llaman, las bacterias forman en el agua y en la superficie, es una cosa que se llama biofilms, biopelículas. Y eso, las biopelículas, es una defensa de las bacterias porque forman una especie de maraña extracelular, de material extracelular, en el que están metidas las bacterias. Las bacterias son estas cosas negras que ven aquí, y esto que ven aquí es esa matriz en la que están embebidas las bacterias. Esa matriz dificulta mucho el ataque a las bacterias, de manera que hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, la depuración de agua es muy importante. Se forman películas de biofilm en las depuradoras y no se puede tratar el agua. Hay que tener en cuenta eso porque las sustancias utilizadas para eliminar los microbios no están accesibles porque están protegidas por esto. Bueno, pues esto es un marcaje, los puntos negros son unos marcajes de oro, de un anticuerpo de oro coloidal, de a lo mejor de 20 nanómetros, y permite ver cómo en esta bacteria hay muchos, cómo en esta hay menos y cómo en esta no hay nada. Son distintas bacterias, mutantes, etcétera, que nos permite estudiar eso, y cómo de importante, estos son bacterias que colonizan la superficie de las hojas y de los frutos, por ejemplo. Muy bien. Bueno, esto ha servido también en la atención negativa, ha servido para ver virus como imágenes que habéis visto montones de veces hasta en los telediarios, del virus, del coronavirus, el SARS-CoV-2. Y esto es una tecnología también muy interesante dentro del SEM, del barrido, que permite ver sin tratar la muestra con tanta agresividad, sin tener que recubrirla de metal, viéndola con toda el agua que tiene, sin desecarla. Y esto es lo que se llama el SEM ambiental, el microscopio electrónico de barrido ambiental, porque no es necesario hacer eso. Y fíjense, esto es un disco de titanio, aquí esto es una lámina de titanio, aquí también, y estos son células cultivadas dentro del titanio, y vean cómo las células están ahí, han proliferado y han llenado ese metal, y cómo ocupan los espacios que hay entre las lamillas. Es decir, permite estudiar muy en directo, sin demasiada manipulación, las células en una determinada condición. Muy bien, y ya un par de tres tipos de microscopios muy modernos también, muy poco frecuentes, pero que están en todas las universidades, en todos los centros de investigación. Sirven principalmente para caracterización de distintos materiales, sobre todo el mundo de los materiales. El mundo de los materiales, no nos podemos imaginar lo que es el mundo de los materiales. El mundo de los materiales, que va desde los polímeros que se usan para una válvula cardíaca hasta los polímeros que se usan en la aviación. Es un mundo impresionante, y el estudio de los polímeros es muy importante, el estudio de los materiales. Bueno, pues esto es un microscopio que le llaman de iones de campo, usado para visualizar la ordenación de los átomos que forman la superficie en una punta afilada en forma de aguja de un metal. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues esto funciona de esta manera. La punta se mete en una cámara de ultra alto vacío, esto debe ser la pera, ultra alto vacío, rellena con gas helio o neón. Y entonces cuando la punta de ese metal que queremos estudiar está ahí, metida en esa cámara, a una temperatura de 10 a 100 grados Kelvin, o sea, 200 menos 253 menos 173 grados Celsius, se aplica una alta corriente eléctrica de orden de 5 a 10, de 5.000 a 10.000 voltios, y se produce los átomos del gas absorbidos en la punta se ionizan. Los átomos del gas son los rojos, se ionizan y se cargan positivamente y son expulsados de la punta, y al ser expulsados, esta placa de aquí, esta cámara fotográfica, digamos, esta pantalla, analiza cómo han sido expulsados. Según el tipo de metal, serán expulsados de una manera o de otra y producirá una imagen u otra. Ahí tienen tres imágenes, esto es platino, esto es tungsteno y esto no sé lo que es, pero es otra imagen también atómica de una superficie de un metal. Sirve sobre todo para ese tipo de cosas. Y luego hay otros dos microscopios que son lo que se llaman microscopios de sonda de barrido.
estos son unos microscopios para ver superficie, parecido a este, pero con sistemas completamente distintos, que lo que hacen es forma de microscopio donde la sonda, tiene que haber una sonda que se aproxima a una superficie para obtener la imagen de esa superficie, con lo cual necesitamos sistemas que permitan que la sonda se aproxime tanto a la superficie que pueda descubrir todas las irregularidades a nivel de átomo que tenga esa superficie. Bien, y eso sirve para medir conductividad superficial, distribución de carga estática, fricciones localizadas, campos magnéticos. Todo esto es muy importante para la industria y muy importante para el mundo de la aviación, para cómo un material puede llegar a tener fatiga de material y romperse con el tiempo, en fin, para muchas cosas relacionadas. Y hay dos tipos. Hay dos tipos, uno que se llama el microscopio de efecto túnel y el otro se llama el microscopio de fuerza atómica. Y desarrollados en los años finales del siglo pasado, pero que ha sido en este siglo donde han adquirido, como máquinas de uso habitual, donde han adquirido una mayor fuerza. Esto fue descubierto por estos señores en Suiza, y además les dieron el premio Nobel por ello en el año 86. Y estos mismos también desarrollaron el microscopio de fuerza atómica. Y tienen cosas en común, son parecidos, pero son diferentes. Muy bien, ¿cómo es esto? Bueno, pues el de fuerza atómica es más parecido a un microscopio grande, un microscopio óptico grande, pero el fundamento es completamente distinto. Fíjense que se trata de ver superficies como esta, donde hay una superficie, esta es muy regular, pero esta es muy irregular, es decir, está salpicada, esto tiene una serie de átomos iguales, pero luego está salpicado por otros distintos. Bien, pues esa punta, que es esto que ven aquí, es la que tiene que ir recorriendo esa superficie accidentada a un nivel nanométrico. Esto tiene un enfoque con un rayo láser y el rayo láser se mueve según esto se mueva, de manera que ese movimiento lo traslada a este instrumento electrónico que acaba haciendo, digamos, registrando de 10 a 12 nanómetros, y pueden imaginarse que la fabricación de la punta también es un reto importante. Puede verse, pues se ve la estructura de los polímeros, se pueden ver estructuras de metales o superficies, y se puede ver biología, se puede ver las fibras de colágeno por este procedimiento, y se puede ver cromosomas con este procedimiento. De manera que son aparatos de mucha utilidad para todos los campos científicos que estamos viendo. Y este, por último, es el que se llama el de efecto túnel. El efecto túnel es un efecto físico, es un fenómeno físico que también tiene que ver con una punta de otro tipo que recorre una superficie, y la punta que recorre la superficie va a dar información de todos estos valles y esas cúspides. A esto se establece una diferencia de potencial importante en alto vacío, y se produce lo que se llama una corriente de tunelización por el que electrones de este metal de aquí saltan y son captados por esa punta. Y eso es lo que hace que este dispositivo haga el mapeo de ese material que está paseando por ahí, y luego esto es convenientemente registrado. Y de esa forma se obtienen imágenes como esta. Por ejemplo, fíjense, esto es una superficie de grafito sobre la que hay unos átomos de sílice, y vean cómo los átomos de sílice se distinguen perfectamente con su forma y tal. Fíjense las dimensiones, estos son 13 angstrom, un nanómetro tiene 10 angstrom, estos son 13 angstrom y estos son 30 o 40, o sea que las dimensiones son impresionantes. Esto es la superficie de oro vista con ese procedimiento. Esto es un nanotubo de carbono. Los nanotubos de carbono son estructuras hechas de carbono puro, carbono como el carbono del diamante, como el carbono del grafito y como el carbono del tungsteno. Ya saben ustedes que todo esto está sirviendo especialmente para el desarrollo de la nanotecnología. La nanotecnología es una ciencia que ha demostrado, que ha encontrado que los materiales en el rango nano adquieren cualidades diferentes que en el estado micro. Es decir, el grafito es carbono puro, el diamante es carbono puro y el grafeno también es carbono puro, pero el grafeno es una lámina, una nanoestructura de átomos de carbono dispuestos de una forma específica y que se produce sometiendo el carbono a unas condiciones de física determinadas. Y bueno, y de pronto pues encontramos que el grafito sirve para
para escribir, el diamante sirve para las joyas y para otras muchas cosas en la industria, y el grafeno pues es un material sumamente resistente que se usa en la aviación y en muchísimas otras situaciones. Y esto que ven aquí es ADN, eso es una hebra de ADN vista por este procedimiento. Digamos que también esta tecnología puede aportar a una molécula tan conocida y tan estudiada como la molécula del ADN, que como saben forma el material genético. Bueno, y esto es todo lo que yo les quería contar hoy. Otro día les contaré algo más. Gracias.